Listo, entonces pues bueno al que se conecta al video. Entonces, como les decía, ¿no? Vamos a ver primero cómo se integra, y sin residuos, y después pues ponemos las integrales por medio de residuos. Las dos formas son extremadamente fáciles, pero entonces digamos que sí hay que recordar unas cosas antes, ¿no? Cosas de cálculo multivariable. Entonces, aquí es donde les decía que pues uno debe recordar bien lo que es el estudio de cálculo multivariable, porque pues allá uno ve integrales de línea, ¿no? Entonces pues hay que volver a hacer integrales de línea. Ya les explico por qué. Bueno, entonces vamos aquí, pero voy a conectar acá. Voy a conectar aquí esto. Bueno. Entonces empecemos. Integrales de contorno. Bueno, ¿qué pasa con las integrales en variable compleja? Digamos que uno puede, uno recuerda que la integral en variable real era acumular área, ¿sí? Era acumular área, pero ¿por qué uno acumulaba área? Porque uno solo estaba hablando de integrales, uno solo estaba hablando de integrales de una variable, ¿no? O sea, cuando usted tenía por acá, entonces que llegaba y por aquí tenía a, aquí tenía b, y entonces decía que pues la integral de a hasta b, pues de f de x, pues era esta área que está aquí, esa área que está ahí sombreada, ¿no? Entonces uno hablaba de la integral de esta manera, la integral definida. ¿Qué pasa? Cuando uno se iba a varias variables, pues habían varias formas de integrar, ¿no? Entonces, digamos, uno hablaba de integrales dobles, hablaba de integrales triples, bueno, dobles y hablaba en el plano, o integrales triples si está en el espacio. Pero entonces, allá había un tipo de integral que, digamos, usted iba de un punto a otro punto. ¿Sí? Entonces, que digamos, en R2 usted podía hacer una integral que iba, digamos, de un punto por acá, z sub 0, a otro punto por acá, z sub 1, y usted lo que hacía era juntar por medio de un camino z sub 0 y z sub 1, ya fuera una línea recta, ya fuera una línea así curva o por medio de un círculo, y entonces calculaba la integral de línea, ¿no? ¿Y qué era la integral de línea? Pues la integral de línea era partir de un punto aquí a, b, para llegar aquí a un punto c, d. ¿Sí? Entonces usted calculaba integral de a, b a c, d, digamos de un punto a otro punto, de una función de varias variables, ¿no? Digamos xy, bueno, de a. Pero entonces, para calcular esta integral de línea, uno lo que hacía era una parametrización o construía una trayectoria que fuera desde AB hasta CD, ¿sí? Del punto al punto. Porque digamos aquí no pasa lo que pasaba aquí a la izquierda, que pues aquí a la izquierda uno tenía área, ¿sí? En cambio de acá, usted lo único que está haciendo es unir el punto A, B con el punto C, D. Esto uno lo escribía de varias formas, ¿no? Entonces, uno, no sé si recuerdan que uno escribía que f de xy, uno lo escribía como m, bueno, en realidad eran de variable de integrales, cuando uno hacía estas cosas de integrales en campos vectoriales, ¿no? Entonces uno hacía esto, entonces calculaba esa integral como m de x más n de y, no sé si se acuerdan de esto. Eso uno lo hacía en cálculo multivariable, ¿no? Y hacía todas estas cuentas y tal. Yo no sacaba que el campo era conservativo y cosas así. Sí, entonces uno hablaba que si el campo era conservativo, entonces eso era independiente de la trayectoria, ¿no? Entonces usted podía ir del punto a cualquier punto y calcular la integral era más fácil. Bueno, aquí van a pasar cosas similares. Van a pasar cosas similares a esto que tenemos a la derecha,
¿sí? Vamos a tener integrales de línea, pero entonces vamos a verificar que las integrales que vamos a calcular no tengan singularidades, ¿sí? O sea, que no hayan huecos para poder usted unir el punto z sub 0 y z sub 1. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Pero de resto, pues es lo mismo. Que se ha venido tratando en integrales de línea. ¿Listo? Bueno. Entonces, tenemos ahí la unión de esos dos puntos. Y entonces, pues vamos a calcular la integral. La integral de contorno. ¿Listo? Ya empezó hasta a joder. Bueno. Entonces, integrales de contorno. ¿Por qué se llaman integrales de contorno? Se llaman integrales de contorno porque pues al final vamos a terminar integrando en regiones cerradas. ¿Sí? Entonces eso es lo que se le llama contorno, pero en realidad termina siendo una integral de línea. ¿Sí? Una integral de línea de varias variables. Entonces, póngale cuidado a qué va a ser una integral de contorno. Entonces, toma una función de variable compleja. Entonces, usted toma f de z, una función de variable compleja. ¿Listo? Entonces, tenemos f de z, una función de variable compleja continua en todos los puntos de una curva C. ¿Listo? Ahora, divida el camino C, en n partes. Entonces, me voy explicando. O sea, voy a ir escribiendo y voy a ir haciendo el dibujo. Entonces, estamos en el plano complejo, ¿no? Entonces, a ver, espérenme un momento, que esto no me salió como quería. Aquí vamos a borrar esto. Vamos a ponerlo aquí así. Entonces, tenemos esto, ¿no? Entonces, ahora ponemos aquí. Entonces, aquí está la parte real de Z. Y aquí está la parte imaginaria de Z. ¿Listo? Entonces está la parte real de Z, la parte imaginaria de Z. Bien. Y entonces vamos a tomar la curva C. Entonces la curva C va a partir de un punto acá, va a llegar a un punto acá. ¿Sí? Entonces vamos a tomar la curva. Y esta curva vamos a dividirla. Esa curva que está ahí, vamos a dividirla en n pedacitos. ¿Listo? Entonces vamos a irla dividiendo. En n pedacitos. ¿Listo? Y vamos a tomar. O sea, digamos, va a ser muy parecido a lo que hacíamos con integrales de línea, ¿no? O sea, digamos, aquí arrancamos de un punto z sub 0 a llegar a un punto z sub n, ¿no? Entonces, digamos, este va a ser el punto A, B, y este será el punto C, D. ¿Listo? Y entonces vamos a tomar un puntico por aquí, Z sub I, representativo, y pues entonces vamos a ver que si esa es la curva C, la integral sobre esa curva C de f de Z no va a ser más que el límite, cuando la longitud de la partición tienda a 0 de la suma desde k igual 1 hasta n de f de z sub k, aquí el z sub, bueno, aquí vamos a ponerle z sub k, entonces el z sub k por el delta de z sub k, sí, o sea, la integral de toda la vida, la integral de línea. ¿Qué era una integral de línea? Sí, profe.
Sí, es la suma de Riemann, pero digamos, no va a ser una suma de Riemann en el estilo este que hacíamos acá, en el estilo este que teníamos aquí arriba, así que dividíamos aquí en el área, no. Sino una suma de Riemann en el sentido que dividimos el camino y que tomamos un representante de ahí y hacemos la suma. O sea, cambia la forma de integrar. ¿Por qué? Porque estamos en dos variables. El detalle es que recuerde que trabajar en funciones de variable compleja es trabajar con funciones de dos variables, ¿sí? De las variables x y y, la parte real y la parte imaginaria de z, ¿sí? Y pues eso es lo que nos va a ayudar para poder calcular esa integral. En realidad, calcular una integral de contorno sobre una curva C será calcular lo siguiente, o sea, la integral sobre el camino C de f de z dz. Si nosotros reescribimos todo esto, o sea, si z es x más y, o sea, si reescribimos f de z en la forma real y la parte real y la parte imaginaria, pues mire que la integral simplemente se va a reducir a lo siguiente: a la parte real más y por la parte imaginaria, más y por la parte imaginaria por dx más y de y. ¿Sí? O sea, calculamos la parte real y la parte imaginaria de f de z y la parte real y la parte imaginaria de dz. Creo que no estoy diciendo nada raro con lo que estoy escribiendo ahí, ¿sí? Profe, no me saca de la reunión. Pues la idea es que no lo saque, ¿no? Ah, es que hay gente. No, es que apenas me di cuenta. Bueno, eso al igual no me perdieron de mucho. Para saber que van a perder. Entonces, ¿qué iba a decir? ¿Qué estaba diciendo? Ah, entonces, o sea, las integrales en realidad en variable compleja van a ser esas integrales de línea, ¿sí? Pero entonces van a ser, o sea, terminan siendo esas integrales de funciones de dos variables, ¿sí? Solo hay que tener en cuenta de que uno puede factorizar el i, y al factorizar el i, pues entonces le va a quedar u en términos de xy y b en términos de xy, y hace la integral de línea como usted ya la sabe hacer. Esa es como, digamos, la primera forma de calcular una integral de variable compleja, ¿sí? Después pues ya vendrán los teoremas de Cauchy, los teoremas más grandes, ¿no? Bueno, entonces tenemos que la función pues la podemos escribir su parte real más i por la parte imaginaria. Bien. Pero entonces yo creo que es claro que si nosotros hacemos esta multiplicación que está acá, pues entonces podemos, digamos, separar la parte real y la parte imaginaria. Y yo creo que es fácil observar esto, que esto en realidad va a terminar siendo la integral de u de xy de x menos de y menos b por xy de y más y por la integral sobre el camino c de b de xy de x más u de xy de y. ¿Estamos de acuerdo con eso? Aquí es b y aquí es u. O sea, aquí en la parte derecha, en la parte izquierda es u, b. En los paréntesis, ¿no? Sí, o sea, simplemente resolvieron los paréntesis. Negativo sale el i cuadrado, ¿no? Y el i cuadrado igual a menos 1. A menos 1, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo todos con eso?
Sí, profe. Bueno. Y usted ya sabe calcular ese tipo de integrales. ¿Dónde lo aprendió? Pues en cálculo multivariable. Entonces aquí hay gente que no me puede decir que no sabe cómo calcular esa integral. Porque yo mismo le hice sacar canas con eso. Entonces, ejemplo, ejemplo, ejemplo. Digamos, vamos a hacer un ejemplo que, eh, mejor dicho, vamos a hacer como, por primera vez vamos a hacer como un trabajo duro, o sea, haciendo todas las cuentas y pues después ya nos vamos a ir beneficiando de los teoremas. Pero de todas maneras, lo importante y lo que quiero que entiendan es que la integral parte de una base, ¿sí? ¿De cuál base? De la base de las integrales de línea de variable real, ¿sí? Y que pues si no le sale una integral usando teoremas, pues de todas maneras usted siempre va a tener la forma principal de calcular la integral. ¿Listo? Entonces, ejemplo, calcule la integral sobre el camino C de la función z cuadrado más 3z dz en los siguientes caminos. Entonces, ¿cuál es el primer camino? El primer camino será la línea, y yo solo voy a hacer línea recta, de 2 más 0i a 0 más 2i. ¿Listo? Entonces, ¿uno cómo calculaba una integral de línea? Para uno calcular una integral de línea, lo que uno hacía era una parametrización del camino. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que mirar es cómo es el camino. Y ojo, porque acuérdese que el camino, pues difiere. Esta cosa sí no quiere funcionar. Acuérdese que el camino pues difiere pues de ir de, no es lo mismo en la integral de línea. Acuérdate que ir de A hasta B es menos la integral de B hasta A. ¿Sí? No sé si recuerdan esas cosas, ¿no? Entonces digamos, partimos de 2,0, que sería 2 más 0i, hasta 0,2. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces decimos que la línea recta, pues entonces vamos a tomar este camino y en esta dirección. ¿Listo? Sí, profe. Vamos todos hasta ahí. Sí, profe. No he hecho nada raro. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es escribir f de z en términos de u y b. ¿Listo? Entonces, eso ya ustedes lo saben hacer. Entonces, si tengo que f de z es, ¿qué es? Es z cuadrado más 3z. Entonces, por favor, me van a decir cómo queda f en términos de x más y, o sea, cómo me queda u de xy y cómo me queda b de xy. Entonces van a hacer esas cuentas.
Uy, ya se nos retiró uno. Mejor un parcial menos por calificar. Listo, profe. Entonces, ¿cómo queda U y cómo queda B? U que igual a x al cuadrado menos y al cuadrado más 3x. X al cuadrado menos Y cuadrado. Más 3x. ¿Y cómo queda B? Ve que a 2xy más 3y. Mar, ¿está de acuerdo? A mí también me dio así, profe. Sí, señor. Sí, yo también digo sí, profe. No, lo que diga Mar. Mar dijo que sí, entonces está bien. Y lo que diga yo, profe. No, usted dice puras mentiras. Entonces, por eso toca preguntarle a Sí, yo Mar. porque digo que es la consentida. Ya no le creen, ya no le creen. Profe, hay uno Claro, que llegó Mar, sí. motivado de Semana Santa, de tanto rezar y pagar penitencia, y usted no lo deja participar. Ya todo se nos está olvidando, ¿sí? Pues la verdad que se le olviden las cosas, a mí me interesa muy poco. Antes mejor, ¿no? Es que califico más rápido. Pongo el cero más rápido. Y no mire el quiz. Exactamente, o sea, lo peor de todo es que uno les dice, van a perder el quiz y se lo toman a chance y pan y después sí lloran. O sea, usted debe ir preparado, con las rodilleras preparadas de una vez, ya voy a perder. Bueno, entonces, voy a hacer algo que, pues, o sea, yo creo, es la forma en como yo trabajo, ¿sí? Es la forma en como yo hago las cosas. Si usted las hace de otra manera, pues todo bien, pero desde que me explique qué es lo que está haciendo, ¿listo? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Defina, o sea, mire, defina a x igual a t, ¿listo? Entonces, ojo con lo siguiente. Yo creo que estamos de acuerdo en que esto está sobre una recta. ¿Sí? Sí, ¿Sobre profe. cuál recta? Hay una recta, creo que x igual a 0 o algo así. No. En la recta que une estos dos puntos, ¿qué ecuación tiene? Habría que hacer a punto pendiente. ¿En Es muy serio es parecido el punto pendiente? a la de X igual a menos 2x, profe. Igual, y igual a menos 2x, creo que es. igual a menos 2x. 2 menos x. Casi. Pero, o sea, ¿por qué? Porque, mire, va de 0,2 a 2,0, la pendiente es 1. Pero como va bajando es negativa. Y está corrida 2. O sea, yo creo que ustedes ya tienen la experiencia para yo no ponerme a hacer punto pendiente ni cosas de esas. Yo creo. Espero. Sí, profe. Sí. A ver. Edilson Garcés. ¿Quién es Edilson Garcés? ¿Existe o no? Vieja puncha. Sí, profe, yo. Bueno, Edilson, ¿es claro que esa recta es y menos 2, y igual a 2 menos x? Pues yo lo haría por haciendo, como todavía no tengo así el ojo así, con el punto pendiente. No importa que tome un poquito de tiempo, pero para estar seguro, la haría por el punto pendiente. Bueno, la pendiente es menos 1. Haga la cuenta. La pendiente es menos 1. Y como pasa por 0,2, sí es más fácil ponerla por 0,2, ¿no? Entonces eso será, no, es más fácil pasarla por 2,0. Porque le va a quedar y menos y sub 0 sería 0, igual a x, m, que sería menos 1, o sea, sería menos x menos 2. Espere, esto sería algo así. Sí, o sea, y menos 0 igual a menos 1 que multiplica a x
X menos menos 2, porque pasa por menos 2. 2, sí. Sí, sí. Entonces, y igual a menos x más 2. Más 2. Ahí está. ¿Listo? Ok. Yo la verdad pienso que a este nivel que ustedes están, pues no es necesario hacer todas las cuentas. Si para ustedes es necesario hacerlas, pues háganlo. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Listo. Si y es igual a menos x más 2, si y es igual a menos x más 2 y definimos a x igual a t, pues yo creo que es claro ver, entonces, y será igual a menos t más 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, por la Sí, profe. parametrización. Listo. Y estamos también de acuerdo en que de x es de t, y de y es menos de t. ¿Sí o no? ¿Por qué, profe? Pues un cambio de variable. ¿Cómo hace usted cambio de variables en integrales? Pues si usted dice x igual a t, calcula quién es de x. Sí, por sustitución. Sustitución simple. Y Bueno, entonces, siga. ¿no es claro eso? O sea, pues me extraña. Él ingenieros. derivó, entonces el 2 es constante de 0 y menos de t. Ah, ya, sí, ya lo entendí. No, qué desgracia tan infinita. La Semana Santa, profe, tanto pagar penitencia. ¿Qué Semana Santa de la... Nada, man. Uno no le pueden olvidar ese tipo de cosas. Bueno, entonces, listo, tenemos u, tenemos b, tenemos de x, tenemos de y, tenemos todo. Entonces, vamos a hacer entonces eso quiere decir que la integral de z cuadrado más 3z de z va a ser igual a ¿qué? Entonces, integral ¿de dónde a dónde? Y ojo con esto, ojo porque yo dije que x era igual a t. Y mire que la dirección que está tomando la curva, x se está moviendo de 2 hacia 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. O sea, hay una línea. Usted como que hacía una trayectoria diferente a la diagonal. No, lo que pasa es que va a mover x. ¿Y x de dónde a dónde se va a mover? X se va a mover este, perdón. Entonces t se va a mover de 2 a 0 porque va subiendo. Y Y se movería de 0 a 2. Y sí se movería de 0 a 2. De acuerdo. Pero entonces como reemplazamos fue x, entonces x se mueve de 2 a 0. Entonces me va a quedar integral de 2 a 0. ¿De quién? De u. Pero entonces, vamos a usar esta fórmula que está aquí arriba, ¿listo? Esta que está aquí en azul, la que está aquí en azul. ¿Con qué? Con lo que tenemos aquí en morado. Entonces, la fórmula dice u por dx. Entonces, u sería t cuadrado, porque x es t, ¿no? Entonces sería, entonces aquí sería t cuadrado. Espere que ahora esta vaina no quiere trabajar, mano. Sería aquí t cuadrado menos y es menos t más 2. Y es menos t más 2. Entonces sería menos o 2 menos t. Entonces sería menos 2 menos t al cuadrado. ¿De acuerdo? Más 3 por t. Y todo eso por dx. ¿Sí? Porque es u de x, ¿no? Entonces, u de x, pero de x es dt. ¿De acuerdo con lo que acabo de escribir? Sí, cambió el U por T y lo metió dentro de la integral. Listo. Menos.
Entonces, ¿menos quién? Menos b. Menos b de y. Entonces, menos b de y, le va a dar lo siguiente. Le va a dar 2 por t. Y sería 2 menos t más 3 por 2 menos t. ¿De acuerdo? Todo eso por menos de t. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de escribir? Sí, profe. Sí, Más i. Por la integral de 2 a 0. ¿De qué? La integral de 2 a 0 de. Integral de 2 a 0 de b por dx más u por dy. Entonces sería b por dx. Entonces sería 2 por t por 2 menos t. 2 menos t más 3 por 2 menos t. Esto por dx, que sería dt, más y que multiplica a la integral de 2 a 0 de u por dy. Entonces, u por dy sería t cuadrado menos 2 menos t no sé si es que la tableta está sacando la mano. 2 menos t al cuadrado más 3t. Todo esto por de y, pero de y era menos de t. ¿Listo? Y ahora hay que simplificar todo eso. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de escribir? Sí, profe. Sí, señor. Sustituyó en las ecuaciones de U y B lo que valía T y el de T. Uh-huh. Bueno, y ahora hay que ¿qué? Simplificar eso. Hágale ahí, eso lo hacen rápido. Vale 3 minutos para eso. La I no la tocamos. Ah, listo. No, es que si Pero- no, ¿qué? Pero no hay que colocarle ya, o sea, no hay que definirla, pues como está de 0 a 2. Sí, también lo puede hacer. O sea, No, eso, porque espere, a mí era menos, sí, listo, la listo, profe. espere, ya le entiendo lo que me quiere decir. O sea, digamos, si la dejamos así, o sea, de 2 a 0, entonces le quedaría menos 2t cuadrado más 8t más 2 de t más i por integral de 2 a 0 de menos 6t menos 2t cuadrado más 10 de t. ¿De acuerdo? Pero así. Pero entonces lo que dice Cn, listo. Entonces con lo que dice Cn, pues... Profe, ¿por qué da más 8? Ni idea, mano. Toca Ya. mirar las cuentas. Toca hacer las cuentas. No me acuerdo por qué da. Yo me acuerdo que eso sale una hoja larguísima. Entonces, si la dejamos escrita bien, o sea, digamos de 0 a 2, pues entonces hay que ponerle menos a lo que tiene más. Entonces le va a quedar 2t cuadrado menos 8t menos 2 dt dt más y que multiplica a la integral. Bueno, esta cosa, ¿qué le pasa? Es como si perdiera sensibilidad a ratos.
¿Integral de qué? Entonces le cambiamos el signo a la otra. Entonces le va a quedar 2t cuadrado más 6t menos 10. Listo, de t. Y entonces ese integral que está ahí, pues simplemente le va a quedar lo siguiente. O sea, ese integral que está ahí, de 0 a 2, ¿no? Aquí sería de 0 a 2. Entonces usted integra normal, como le han enseñado toda la vida, pues entonces esto le va a dar 2 tercios de t a la 3 menos 4t cuadrado menos 2t evaluado de 0 a 2. No creo que me toque ponerme a explicar cómo saqué ese integral, ¿no? Espero. Y aquí pues va a quedar lo mismo, ¿no? O sea, 2 tercios de t a la 3 más 3t cuadrado menos 10t evaluado de 0 a 2. Y entonces cuando usted evalúa eso de 0 a 2, ¿cuánto da? A ver, vamos a creerle por primera vez a Julio. ¿Cuánto le da la integral, Julio? Oye, pero, la primera que está ahí, Sí. esa me dio, ya le digo. Esa me dio menos 44 tercios. ¿Cuánto? Menos 44 tercios. Menos 44 tercios. A mí también me da lo mismo, profe. Menos 44 tercios. Menos. Bueno, ¿cuánto le da la otra? Menos 8 tercios en I. Menos Bueno, 8 menos 8 tercios de tercios. I. Menos 8 tercios de I. ¿Listo? Aquí es un Es tercio. que no digo mentiras, profe. A ver. ¿Si está bien o no, Omar? Sí, señor. Eso. Listo. Profe, ¿por qué usted en la integral ponía que iba de 2 a 0 y la evalúa de 0 a 2? Porque le cambié el signo. Ah, ok, ya. Acuerde, esas cosas uno debería decirlas, mano. Cuando usted le cambia el signo a la integral, invierte los límites. Los límites, eso. Bueno, Menos 52 tercios. ¿cómo que No, 52 profe, pero yo digo que tercios? se puede calcular así, pero de todas maneras le va a dar negativo. Sí, de todas maneras da negativo, sí, o sea, no hay problema. O sea, usted la puede calcular de 2 a 0, o sea, eso es al fin y al cabo teorema fundamental del cálculo. Sí, o sea, este integral en realidad, mire que terminan siendo integrales reales, ¿sí? De las que usted ha hecho toda la vida. Bueno, ahora, de tarea, o no, mejor vamos a ver el teorema de una vez. No, vamos a ponerlos a sufrir. Teorema. ¿Qué pasa? Resulta que observe que esta linda y bella función que integramos, z al cuadrado más 3z, es un ¿qué? Es un polinomio, ¿no? Es un polinomio. ¿Y qué pasa con los polinomios? Son continuos en toda su extensión. Son funciones continuas. No tienen singularidades, o sea, son cosas lindas, bellas, bonitas. Y entonces, eso indica que, pues usted para cuando vaya a calcular la integral de un polinomio no tiene que matarse. Porque resulta que existe algo muy parecido al teorema fundamental del cálculo para integrales de variable compleja. Entonces se va a llamar teorema integración espere, integración de no
Es que no sé qué pasa. A lo bien. Es que es como si a veces esto tuviera como corto. Integración, ¿será el cable? Integración de funciones. No. Integración de funciones. Integración de funciones analíticas. De ahí sí trabaja bien. Integración de funciones analíticas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si tenemos que sea f de z, o sea, si tenemos una función que es analítica, ya habíamos probado por allá que las funciones, los polinomios eran analíticos, ¿no? Entonces, si usted puede probar que la función es analítica en un dominio D simplemente conexo. Bueno, vamos a explicar qué es eso de simplemente conexo. Vea, fácil, esto para usted entender qué es simplemente conexo es lo siguiente. Mire, a ver, voy a hacer un dibujito por aquí al lado. Tan. Listo, entonces tenemos nuestro plano, ¿no? Tenemos nuestro plano complejo. Y tenemos que este es el dominio de la función. ¿Listo? Ese es el dominio de la función. Ese parte del plano complejo. ¿Qué significa que sea simplemente conexo? Simplemente conexo significa que si yo estoy en un punto acá y yo estoy en otro punto acá, yo me puedo mover de acá a acá como se me dé la gana. Que si yo estoy por acá y estoy por acá, me puedo ir por acá, me puedo ir por acá arriba, me puedo ir derecho, puedo darle 2 vueltas. Bueno, desde que no se cruce, ¿no? ¿Sí me entienden la idea? Y no me salga del dominio, ¿no? O sea, esa no sirve. Esa no sirve. O sea, la idea... Es como el ejemplo de la moto. El ejemplo de Usted la dijo, moto. profe, que no hay huecos. No hay huecos. Eso significa que sea simplemente conexo. ¿Qué pasa con la función que vimos anteriormente? Con la función que vimos anteriormente, pues es un polinomio. Los polinomios son funciones analíticas. Y son funciones analíticas en todo el plano complejo. Entonces eso quiere decir que ese plano complejo es una cerita, ¿sí? O sea, es un asfalto totalmente plano, parejo. Ahí no hay ni un bache, o sea, usted puede moverse para donde se le dé la gana, por donde quiera, ¿sí? Eso significa que sea simplemente conexo, que usted se pueda mover de un lado al otro como se le dé la gana, ¿sí? Ahora, ¿qué es un no simplemente, qué es que sea simplemente disconexo? Simplemente disconexo es que usted puede encontrar huecos. Por ejemplo, váyase usted de Pamplona a Saravena a ver si no encuentra un hueco. O sea, esa ya no le sirve. O sea, piense en la peor trocha de la vida. Por allá usted no se mete. ¿Sí? Encuentra un poquito de carretera en el hueco. Exactamente. Entonces, ¿qué significa lo que estoy diciendo? Que si yo tengo una función como un polinomio, como e a la x, una función como un polinomio, como e a la x, como seno, como coseno, simplemente voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a escribir todo el teorema, pero pues se entiende lo que va a pasar. Entonces, si existe, ojo porque también necesitamos que exista, si existe una integral, indefinida de f de z, perdón. Si existe una integral indefinida de f de z, esto es una función analítica
f mayúscula de z, tal que una función analítica f mayúscula de z, tal que f' de z sea igual a f de z en D, y entonces, entonces existe la antiderivada en D. Se tiene que la integral del punto z1 al punto z2 de f de z dz, pues será igual a f de z2 menos f de z1. ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo acá? Lo que quiere decir es que esto es el teorema fundamental del cálculo para funciones analíticas. Entonces, ya habíamos visto que para integrar e a la z, eso es e a la z. Integrar coseno de z, pues es menos seno. Integrar coseno es seno. E integrar seno es menos coseno. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que podemos encontrar la antiderivada de la función, y al encontrar la antiderivada de la función, pues simplemente evaluamos en el punto final menos punto inicial. Lo que hemos hecho toda la vida. Siempre que no tengamos singularidades. ¿Sí? O sea, que tengamos una función que no tenga singularidades. Por ejemplo, e a la z, por ejemplo, coseno, seno. Tangente, ¿podría hacer eso con tangente de z? No, profe, porque si el seno es 0 se indetermina. Coseno es 0. Si coseno se hace 0 se indetermina, exactamente. Entonces, con tangente no puedo hacer eso, al menos en todo el plano. Digamos, si yo restringiera donde veo a tangente, pues también tangente serviría, ¿sí? Pero entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar funciones que si la función no tiene singularidades, regálame un momento a ver qué pasó. Entonces, ¿qué? ¿En qué iba? O sea que si usted tiene una función, que no tiene singularidades, pues entonces es simplemente punto final menos punto inicial. ¿De acuerdo? Eso es todo. O sea, ¿qué va a pasar entonces con las funciones, como los polinomios y como eso? Pues simplemente los vamos a integrar como toda la vida hemos conocido, y pues al integrarlas como sabemos, pues entonces pues ya es encontrar la antiderivada y sale. ¿Listo? Pregunta hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Se perdieron? Todo bien, dijo el pibe. Todo bien, profe, todo bien. Bueno. Entonces, listo. Eso sería entonces para las funciones. Eso sería entonces para las funciones que tienen antiderivada. ¿Sí? Pero, pues todo no es color de rosa. Y en realidad nos vamos a interesar más es por este tipo de integrales. Por estas integrales. Ejemplo. Digamos, esta es la que nos va a dar la guía para poder resolver el resto de integrales. ¿Listo? Ejemplo. Antes del ejemplo voy a poner algo como notación. Cuando usted pone integral y le pone un circulito en la mitad, usted habla de una integral cerrada. Significa integral sobre un camino cerrado. ¿Listo? Eso significa la integral con un circulito en la mitad, significa integral sobre un camino cerrado. ¿Listo?
Bueno, entonces, ejemplo, vamos a calcular ahora la integral cerrada de 1 sobre z de z, 1 sobre z de z sobre el camino cerrado, C comprendido por el círculo de radio 1. ¿Listo? El círculo unitario. Círculo unitario, o sea, el círculo unitario. ¿Qué estamos haciendo? O sea, y de una vez les digo, cuando estemos calculando integrales de contorno hay que hacer el dibujo. Siempre hay que hacer el dibujo. Entonces, 1, 1, 1, 1. Bueno, menos 1, menos 1. Entonces, montamos el círculo unitario, ¿no? Entonces tenemos ahí el círculo unitario. Entonces, en ese círculo unitario, pues es fácil ver que dentro, en sentido, aquí es importante el sentido, en sentido antihorario. En sentido antihorario. ¿Listo? O sea, ese camino, o sea, cuando uno haga el dibujo, el dibujo tiene que hacerlo, digamos, el círculo unitario, pero entonces el círculo unitario hay que hacerlo y hay que dibujar el sentido. ¿Listo? Entonces tenemos f de z igual a 1 sobre z. F de z igual a 1 sobre z. ¿Listo? Yo creo que es claro ver dónde hay una singularidad. Z igual a 0. 0, sí. Z igual a 0. En 0 hay una singularidad. ¿De acuerdo? En 0 hay una singularidad. Y entonces, si en 0 hay una, entonces ya sabemos que es un camino simplemente conexo. No, porque no es No. continuo. No es continua en 0 la función. ¿Sí? Entonces, en 0 hay una singularidad. En 0 hay una singularidad. Entonces, si en 0 hay una singularidad, pues entonces, digamos, ya no estamos en un conjunto que sea simplemente conexo. ¿Por qué? Pues porque cuando pasemos por 0, ¡pum!, se cayó. Ahí van, o sea, mire, la metáfora es la siguiente. O sea, ustedes van andando por cualquier punto dentro de este círculo unitario y en 0 está el quiz. En 0 está el parcial, entonces todo el mundo se siente atraído para allá y ¡pum!, todo el mundo cae allá en el 0. Así va a ocurrir, Entonces, en 0 hay una singularidad. Leí hace poco. Ay, no, es que los profesores... Coincidencia que el quiz también cae en 0, bro. Claro, No, pero profe, usted nos está enseñando a esquivar el 0, así que todo bien. es que esto... Ahí estamos sacando la forma de pasar el 0. Sí. Ay, no, es que los profesores no motivan a los estudiantes. Es que los profesores solo quieren recalcarle que sacan 0. Pues sí, para que dejen de ser tan... y Profe, trabajen. acuérdese del efecto Pigmalión. ¿Cómo? Acuérdese del efecto Pigmalión. ¿Qué es eso? Entre más le dice a alguien que no puede, más esa persona se la va a creer de que no puede. ¿Y usted cree en eso? Señor. Es Eso simplemente es psicología. eso es psicología, sí. Pues entonces aquí no usamos psicología inversa.
Pero no, no importa, usted puede usar psicología directa, psicología inversa, van a caer al cero. Entonces, eso ya no tiene remedio. Ya es resignarse. Bueno. Ya, ¿por qué son así, mano? No sean así. Bueno. Ahora voy a usar un truco. No, no es un truco. Yo creo que es fácil ver. Que este camino que está ahí se puede representar como z de t igual a coseno de t más i seno de t. ¿Estamos de acuerdo? Y por la parametrización. O sea, la parametrización para t, o sea, para cualquier valor de t, o sea, cualquier ángulo t, digamos, yo le doy un valor de t a eso, es un punto que queda sobre ese círculo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, que digamos que si yo evalúo coseno de t más i seno de t, eso va a ser pues un punto sobre ese círculo unitario. ¿Sí o no? Por polares, por las coordenadas polares, ¿no? Y entonces, si yo tengo que z de t, es eso que está ahí, y como el sentido es antihorario, o sea, me estoy moviendo antihorario, pues yo puedo decir que t se va a mover de 0 a 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque ese es el periodo del seno y del coseno. Sí, señor. No, no tanto porque sea el periodo del, pues, bueno, sí. Profe, si fuera en sentido horario sería diría de 2pi a 0. De 2pi a 0, sí señor. ¿Listo? Entonces, si yo tengo que z de t es coseno de t más i seno de t, o sea que en realidad pues es e a la it, eso sería z de t, pues ¿quién será de z de t? Será I por Euler a la IT, ¿no? Ajá. Pero espere que me escriba esto. De Z. No, qué desgracia, es que no sé qué le pasa a esto. Entonces le cambio la batería, a ver. ¿Ya probó con cambiarle la punta? Ya la cambié, ¿no? Bueno, entonces pues ya sabemos que de z de t pues da ¿qué? Da i seno de t, ¿no? Vamos a ver. Entonces de z de t pues da i e a la it, ¿no? I e a la it, ¿cierto? Ahora, pues digamos tenemos f de z igual a 1 sobre z, pero si z sea la it, pues entonces pues f de z pues lo voy a poder representar como 1, o sea 1 sobre z, pero si z sea la it pues va a quedar 1 sobre e a la it, pero 1 sobre e a la it es lo mismo que e a la menos it. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería f de z. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la integral cerrada sobre ese camino C que definimos allá de z sobre z va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a integral de 0 a 2pi de e a la menos it por i e a la it por dt. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. O sea, esto va a ser lo mismo que lo siguiente, que i por la integral de 0 a 2pi, pues de todo esto que tengo aquí, ¿no? Entonces, e a la menos it
por e a la it, pues me va a dar 1. Porque va a quedar e a la 0. Sí, digamos, si lo hago por aquí, ¿no? E a la it por e a la menos it es lo mismo que e a la it. E a la it. No, mire, le cambié la batería y no. E a la it menos it. Pues entonces será e a la 0, o sea, 1. ¿De acuerdo? Y entonces eso me va a quedar la integral de dt. Pero entonces la integral de dt será 2pi por i. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y esto es lo que nos va a salvar la vida. Lo que nos va a salvar la vida es que si yo tengo una singularidad, pues simplemente donde está la singularidad yo voy a hacerle un contorno alrededor de eso, y al hacerle el contorno alrededor de donde está la singularidad, pues me va a dar 2pi por i multiplicado por algo. ¿Listo? Eso es el famosísimo teorema de Cauchy. Pero entonces, antes de hablar del teorema de Cauchy, pues vamos a hacer algo que es muy básico de entender, pues. Digamos que el teorema de Cauchy se puede dividir en dos. Un teorema ahí de Cauchy. Entonces, ¿qué dice el teorema de Cauchy? El teorema de Cauchy dice lo siguiente, que si f de z es analítica con derivada, f de z es analítica con derivada f de z es analítica con derivada f' de z continua en todos los puntos. Dentro de una curva C simple, pues bueno, yo creo que lo primero que hay que mirar, o sea, pues si es analítica, o sea, hago este ejemplo como para pues que quede claro, ¿no? O sea, pero yo creo que es fácil ver que si yo tengo un contorno cerrado C y la función es analítica, y digamos partimos de este z sub 0, pues entonces como es analítica, pues nos vamos al primer teorema. Que vimos, ¿no? Entonces, pues en realidad va a terminar, como es analítica, pues tiene una antiderivada, ¿sí? Entonces nos va a quedar la integral de z sub 0 a z sub 0 de f de z de z, pues como es analítica tiene antiderivada, pues entonces me va a quedar f de z sub 0 menos f de z sub 0. O sea, me va a dar 0, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a que, lo primero que dice Cauchy es algo fácil de ver, pues que si es analítica, como en este caso, o sea, no hay huecos, todo es planito, no hay singularidades, no hay nada, pues entonces si yo voy del punto al mismo punto, o sea, si yo salgo de Pamplona y vuelvo a Pamplona por donde me quiera ir, como digamos, por una carretera así totalmente pavimentada, que no tenga ningún hueco ni nada, pues entonces voy a ver que la integral, independiente por donde yo me vaya, pues me va a dar 0. ¿Por qué? Pues porque existe la antiderivada. ¿Sí me entiende la idea? Eso es lo primero que dice Cauchy, que es algo obvio. ¿Sí? Pero entonces, el detalle va a estar es cuando tengo una singularidad. Y mire, cuando tengo una singularidad, pues voy a usar, digamos, la otra parte del teorema de Cauchy. ¿Qué dice la otra parte del teorema de Cauchy? Entonces, vea lo siguiente. Entonces,
El teorema dice lo siguiente. Si f de z es una función analítica dentro y sobre un contorno C simple, si z sub 0 es un punto en C, o sea, si yo tengo un punto en C, entonces la integral de sobre el contorno C cerrado de f de z sobre z menos z sub 0, note que acá yo tengo un z sub 0 es un punto que está dentro de C y yo estoy calculando la derivada de z en un punto que está por dentro, ¿sí? O sea, en algún momento z va a estar demasiado cerca de z sub 0 de tal manera que me va a quedar que se va a anular el denominador. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? O sea, en algún momento de lo que estoy escribiendo acá, el denominador se va a anular. ¿Por qué se va a anular? Porque estoy calculando la integral, o sea, porque por dentro de la integral está z sub 0, y como yo estoy moviéndome por todos los zetas que están dentro de ese contorno, en algún momento va a pasar por z sub 0. Pero al pasar por z sub 0 me va a quedar z sub 0 menos z sub 0, o sea, voy a dividir entre 0, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esta integral me va a dar, de acuerdo a lo que vi arriba, por eso le dije que esto no se le puede olvidar, va a ser 2pi por i por f de z. Ojo con lo que estoy diciendo. Dentro del contorno se puede anular la función, ¿de acuerdo? Pero la función que está aquí en el numerador, esa función sí no se va a anular. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, f de z va a ser analítica. Pero entonces yo voy a reescribir la función f de z de tal manera que yo quite la singularidad. ¿Para qué? Para que la singularidad me quede dividida como z menos z sub 0. ¿Sí? Me explico. Bueno, voy a escribir la otra parte del teorema para dejar la lista y después les hago el ejemplo, ¿listo? Si se deriva repetidamente n veces respecto a z, entonces se va a tener lo siguiente, o sea, cuando yo tengo un polo simple, en realidad, cuando yo tengo un polo simple, pues simplemente se escribe así como está ahí, pero cuando tenga un polo que es de orden, que no es simple, o sea, que tenga un orden de 2 o en adelante, derivando uno puede demostrar lo siguiente, que si tiene aquí z menos z sub 0 a la n más 1, la integral la puede calcular como 2pi por i sobre n factorial que multiplica a la derivada enésima evaluada en z sub 0. Ahora sí, ya terminé de escribir el teorema. Me explico lo que dice ahí. ¿Qué dice el teorema de Cauchy? El teorema de Cauchy dice lo siguiente. Vea. Cuando no tengamos una singularidad, ya sabemos que la integral da 0. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí un z sub 0. ¿Listo? Entonces, voy aquí a definir principalmente, voy a decir que sea, voy a ponerle otro nombre para que no se confunda, sea g de z una función con singularidad
z sub 0, ¿sí? O sea, z sub 0 es una singularidad de g de z. ¿Listo? Entonces, vea, póngale cuidado. Póngale cuidado. Voy a primero verlo con una singularidad. Si yo hago un contorno cerrado, no tiene que ser círculo, sino simplemente un contorno cerrado. Si yo hago un contorno cerrado, pero dentro del contorno cerrado, la singularidad, o mejor dicho, la singularidad no está por dentro de ese contorno cerrado, y digamos que z sub 0 sea la única singularidad de g de z, pues entonces aplicamos el primer teorema de Cauchy. ¿Cómo? La función no tiene singularidades, pues es una función que es analítica en todos los puntos que están por dentro del contorno. ¿Es claro eso? Ahí daría 0. Ahí daría 0. ¿Por qué da 0? ¿Por qué da 0? Da 0 porque no tengo singularidad dentro del contorno. ¿Listo? Entonces, si a mí me dan una integral, y cuando me dan la integral, hago el contorno, o sea, la curva cerrada, el contorno es la curva cerrada, hago el contorno sobre la curva cerrada, y resulta que dentro de la curva cerrada, o sea, el área que me queda por dentro de la curva cerrada, en esa área que queda por dentro de la curva cerrada, yo no tengo singularidades. Entonces puedo decir con total naturalidad que la integral da 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Listo. Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por eso les digo que hay que graficar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar el contorno. Y graficamos el contorno y ubicamos las singularidades. Si tenemos que hay una singularidad por dentro del contorno, que no hay singularidades por dentro del contorno, esa integral da 0 y se acabó. No hay más que hacer. Pero eso no van a ser todos los casos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Del parcial, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Ahora vamos a mirar este contorno en rojo, ¿no? Este era morado, este es como un morado más oscuro. Como en vino tinto, como le quieran llamar. En ese contorno yo ya tomé la singularidad. ¿Sí? Yo ya tomé la singularidad. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Cauchy? Teorema de Cauchy dice lo siguiente. Teorema de Cauchy dice, mire el orden de la singularidad. ¿Sí? Mire si es un polo simple, mire si es un polo o es un polo de un grado mayor. Si es un polo simple, entonces lo único que hay que hacer es reescribir. Entonces, si z sub 0 es polo simple, pues entonces lo único que hay que hacer es reescribir a g de z como una función f de z, y aquí usted queda dividiendo entre z menos z sub 0. ¿Listo? Si z sub 0 es polo simple, entonces vamos a hacer eso. ¿Listo? Ahora, si el grado, o ¿cómo era que lo llamaba? Si la singularidad es un polo de orden mayor o igual a 2, entonces, ojo con lo que vamos a hacer. G de z lo vamos a reescribir de la misma manera, f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1. O sea, bueno, vamos a tomar el n, ¿sí? Entonces, si es un polo de orden 2, por ejemplo, entonces n sería 1. Y entonces vamos a tomar, esto va a ser 2pi por i por la derivada en z sub 0. Evaluada en z sub 0. ¿Pero de quién? De f de z, la que me queda en el numerador.
Ejemplo. 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 Bueno, aquí ya tengo uno resuelto. Entonces, póngale cuidado. F de z igual a z cuadrado sobre z cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces, f de z, calcule la integral de f de z de z. Bueno, voy a ponerle, perdónenme, voy a ponerle, no le voy a poner f porque se me van a confundir, voy a ponerle g. ¿Listo? Voy a ponerle g para que no se me pierda. G. Z cuadrado sobre z cuadrado menos 1 en sentido antihorario. Ya les digo qué pasa en sentido horario. Yo creo que es fácil ver qué pasa en sentido horario, pero pues ya les explico eso. Dada por el círculo módulo de z más 1 igual a 1. Bueno, ojo con esto. Por eso yo puse en la primera lista que les envié. Yo creo que ustedes recuerdan que en la primera lista que les envié, yo les mandé a graficar unas cosas. Mire, en la primera lista que yo envié, yo les mandé a graficar estas cosas. ¿Sí? A entender qué significa esto. Entonces, si usted no lo recuerda, estúdielo. Y ahí está. No me voy a detener en eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa un círculo centrado en menos 1, porque en realidad es z menos 1, con radio 1. ¿Sí? Entonces va a ser un círculo centrado aquí en menos 1 con radio 1, o sea que va a ser un círculo que pasa por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿En sentido qué? Antihorario. Entonces será algo así. Ese es el contorno de integración. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Bueno, ahora póngale cuidado a lo siguiente. Ahora, resulta que, listo, entonces tenemos el contorno así. Tomemos G de Z. Vamos a tomar a G de Z. Es claro que G de Z yo lo puedo escribir como Z cuadrado sobre Z más 1 por Z menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, aplicó el cuadrado a la diferencia. Listo. Y es claro ver también que Z igual a 1 es un polo simple y que Z igual a menos 1 es un polo simple. Recuerden polos, ¿no? Lo vimos en la clase anterior. Entonces tenemos que Z igual a 1 es polo simple y que Z igual a menos 1 es polo simple. ¿De acuerdo? Entonces, si usted no vino a la clase anterior o no se acuerda, pues entonces se va allá al lugar. Donde vimos polos y entonces pues recuerda que Z igual a 1 es polo simple y que Z igual a menos 1 es polo simple. ¿Listo? Bueno, ahora note lo siguiente. Menos 1, aquí estamos en un contorno donde la singularidad Z igual a menos 1 está contenida dentro del contorno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, uno está en el contorno y otro está en el centro de que lo que encierra en el contorno. Pero note que solo
menos 1 es el que está por dentro del contorno. 1 no. 1 está por fuera. Entonces, si yo tengo una singularidad que está por fuera, no me interesa. Porque yo ya sé que la integral allá me da 0. Bueno, mejor dicho, a mí lo único que me interesa es lo que encierra el contorno. ¿Sí? Entonces, el contorno está encerrando la singularidad en menos 1. Entonces, g de z, yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Voy a dejar aquí abajo z más 1, que yo sé que en menos 1 es donde se indetermina, ¿no? Entonces dejo z más 1 aquí en el denominador, y aquí arriba voy a dejar z cuadrado sobre z menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, aplicó inversa de extremos y medio. Exactamente. Y esta que está aquí arriba es mi f de z. ¿Sí? Esa que quedó ahí arriba es la que yo voy a llamar f de z. ¿De acuerdo? Entonces, me va a quedar que la integral cerrada sobre ese contorno que está ahí, de g de z, que era en realidad la integral cerrada sobre el contorno SC que di de z cuadrado sobre z más 1 por z menos 1 de z, va a ser igual a la integral cerrada sobre c de, dejo en el denominador el z más 1 y en el numerador voy a dejar el z cuadrado y lo voy a dividir entre z menos 1 de z. ¿Sí? Y entonces esta integral yo ya sé que por teorema de Cauchy, yo tengo que esta integral que está acá me va a dar 2 pi por i por, como es un polo simple, note que z igual a 1 es un polo simple, pues entonces va a ser por f evaluado en el punto donde está la singularidad, o sea, f, pero esta f que está aquí arriba, f de menos 1, o sea que eso me va a dar 2 pi por i por esto evaluado en menos 1, entonces era menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado sobre menos 1 al cuadrado sobre menos 1 menos 1 menos 1. ¿Sí? Entonces eso que me da 2 pi por i que multiplica a menos 1 al cuadrado, pues será 1 y aquí abajo me queda menos 2. O sea que eso me dio menos pi por i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron lo que hice o no? Sí, profe, aplicó el teorema al final. Pero entonces, recapitulemos. Tengo una función, me dan una función, ¿listo? Bueno, lo de sentido horario y antihorario, pues es fácil ver que si es horario es porque entonces estamos tomando a 2pi o t entre 0 y 2pi, ¿sí? O sea, lo estamos moviendo hacia la izquierda. Pero entonces, si lo tomáramos horario, pues entonces nos va a quedar menos 2pi por i, porque entonces nos va a quedar la integral es de 2pi a 0. ¿Sí? Entonces, como queda la integral, o sea, porque la estoy moviendo así, me estoy moviendo de esta manera, ¿sí? Entonces me estoy moviendo desde 2pi a 0, y entonces por esa razón es que me queda menos 2pi por i. ¿Listo? Entonces, cuando sea horario, es simplemente ponerle un menos al 2pi por i. Y cuando sea antihorario, se deja 2pi por i positivo. ¿Listo? ¿Por qué? Pues por la forma en cómo se calculó donde hay una singularidad. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre aquí lo siguiente. Aquí ocurre que bueno, g de z es esto que está acá. Y g de z es una función que tiene singularidad en z igual a menos 1.
y en z igual a 1. Pero el contorno que nos están dando es un contorno que solo encierra la singularidad de z igual a menos 1. Como encierra la singularidad de z igual a menos 1, entonces lo que yo hago es reescribir la función g de z de tal manera que en el denominador dejo en el denominador cuando menos 1 me indetermine la función, ¿sí? O sea, menos 1 me indetermina la función aquí. Entonces, reescribo la función de tal manera que arriba me quede una función que es analítica dentro de ese contorno, pues que pues es claro que esta función va a ser analítica ahí dentro de ese contorno, porque z menos 1 aquí donde la estamos mirando pues no la indetermina en ningún lado. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí me entienden eso? O sea, Sí, profe, que descartó el menos 1 porque no cuenta en el área que encierra lo que delineó. eso. Entonces, en el área aquí en el círculo esto es un círculo, ¿no? Parece un huevo, pero es un círculo. En ese círculo, la integral o sea, la función no se indetermina, o sea, no hay singularidad. ¿Por qué? Porque la que está arriba, ¿no? No g de z, sino f, la que está encima. Entonces, lo que yo hago es reescribir la función de tal manera que quite la singularidad, y al quitar la singularidad tomo este f de z que está aquí arriba y simplemente lo evalúo en el punto, pues donde está la singularidad. ¿Listo? Y al evaluarlo en el punto donde está la singularidad, pues eso me da menos pi por i. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esa es la idea. Encontrar las singularidades, mirar en el contorno. Si en el contorno está metida la singularidad, pues entonces reescribo la función f de z de tal manera que la quite. Y entonces pues evalúo en f de z y ya. ¿Me entendieron la idea? ¿Me entendieron la idea? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, todo esto que estoy diciendo, está acá. Ves que no sé si es muy pesado, pero hay un PDF. O sea, todo eso está escrito a mano, pero pues creo que, o sea, todo eso que estoy diciendo lo tengo escrito a mano. Bueno, aquí ya hablé del cálculo de residuos, vea, todo eso lo tengo escrito a mano, y entonces estamos haciendo como el ejemplo, ¿sí? O sea, estamos dando los ejemplos que están ahí. Entonces voy a subirles eso que está ahí, pero no sé si es muy pesado. No, no es muy pesado. Voy a abrir el Teams de una vez y lo voy a subir para que no me olvide. Y entonces pues ahí están las cuentas. Sí, ahí vuelvo a hacer todas las notas que están ahí, están escritas ahí, pero a mano, ¿sí? Entonces pues no me ha quedado tiempo de pasar, es un PDF. O sea, yo quisiera pasar todo eso un PDF, ¿no? Para que se viera bonito y tal, pero pues tiempo no da. Ay, hoy no subí el enlace de la clase. Bueno, esperemos ahí que suba. Y entonces, mientras tanto, el ejemplo es g de z. Bueno, mientras sube. Entonces, ejemplo. Entonces vamos a calcular la integral cerrada de z sobre z cuadrado más 4z más 3 dz en el contorno. Entonces centro menos 1, radio 2, centro menos 1 y radio 2. ¿Listo? Centro menos 1 y radio 2. Bueno, pero voy a hacer algo acá, voy a poner esto acá.
ahí ya quedaron. Entonces, esta, pero entonces vamos a mirar el contorno. Espérenme que abra esto. Entonces, a ver, aquí lo ponemos acá. Mire, entonces va a ser un círculo con centro en -1 y radio 2. Entonces va a llegar hasta acá. ¿Listo? Ojo con lo que voy a decir. Ojo con lo que voy a decir. Centro -1 radio 2 antihorario. O pongámoslo horario para pues que vaya con el -1, ¿no? ¿Te acuerdas que lo único que cambia es que horario? Lo único que cambia es que pues va a quedar -2 pi por i. Entonces, Profe, tengo una pregunta. pregunte. Yo veo que siempre la anotación es que el círculo se mueve en el eje Y o en el eje X, pero no se puede mover en los dos. Sí, claro, usted puede tener un círculo por acá. O sea, el contorno le lo va a decir, digamos, usted lo puede tener ahí. Pero la anotación, ¿cómo sería? Porque normalmente Z sub 0 es... Z sub 0, ¿dónde sería? Por ejemplo, No, ese. Eso es Z menos 2 más 2i menos radio, bueno, no sé radio cuánto hice ahí. Eso es radio raíz de 2, igual a raíz de 2. Sí, o sea, digamos Z menos 2i igual a raíz de 2. Eso sería. ¿Listo? Entonces el 2i es el que dice la parte en Y. Y el 2 es la parte en X. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos esta función que está acá, ¿no? Esta función. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Lo que vamos a hacer es, hay que mirar las singularidades, ¿no? Entonces decimos g de z igual a z sobre z cuadrado más 4z más 3. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a mirar singularidades. ¿Dónde hay singularidades? Profe, cuando z sea igual a -3. Y entonces, cuando z sea igual a -3 y cuando z sea igual a -1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las singularidades son, o sea, z cuadrado más 4z más 3 es igual a 0, si y solo si z más 1 por z más 3 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, bueno, este sería el contorno, ¿no? Esto que está aquí a su izquierda sería el contorno, lo que está aquí a la izquierda. Observe lo siguiente, pues esto es 0 si z es igual a -1 o si z es igual a -3. Entonces, note que -1 y z igual a -3 son, o sea, en esos dos puntos
en esos dos puntos la función tiene singularidades, pero el menos 3 lo alcanza a tocar el contorno. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo tomo aquí el punto Sí. menos 3, el punto menos 3 también lo toca el contorno. Y como lo toca el contorno, también hay que calcularlo como si fuera una singularidad. ¿Sí me entiende la idea? Sí, profe. Entonces, hay dos maneras de resolver esa integral. ¿Por qué? Porque son polos simples. Entonces, forma 1 es reescribir g de z como fracciones parciales esa sería la forma 1, reescribirlo como fracciones parciales, o la forma 2, que digamos pues sería más rápida, pero también funciona de la misma manera, pues es reescribir la función como lo hicimos ahorita. ¿Sí me entiende? O sea, digamos, la forma 1 será hacer fracciones parciales, para los que les gustan las fracciones parciales, y la forma 2 será pues reescribir g de z pues de acuerdo a cada singularidad. Pero entonces cuando yo tenga que hay dos singularidades simples para la función, entonces me toca calcular dos integrales. Una integral para cuando tenga la primera singularidad y otra integral para cuando tenga la segunda singularidad. Eso quiere decir lo siguiente, eso quiere decir que la integral, esta integral 4z más 3 dz, yo la voy a calcular de la siguiente manera. La puedo calcular así, como la integral de z, digamos, quito la primera singularidad, entonces sería z más 3 sobre z más 1, ¿sí? dz, más la integral, separo las integrales en realidad, ¿de acuerdo? dz. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de escribir? O sea, calculo, para cada singularidad tengo que calcular una integral, ¿sí? Independiente del orden del polo, ¿sí? O sea, si sea un polo de orden 2, de orden 3, de orden 20, lo que sea. Pero entonces, primero tengo que calcular, o sea, tengo que separar de acuerdo a las singularidades que tenga en el contorno donde estoy mirando. ¿Qué pasaba en la anterior? En el anterior ejemplo lo que pasaba era que solo estaba mirando una singularidad, entonces pues la quitaba y ya. Pero entonces, acá como la estoy mirando, tengo las dos singularidades, ¿sí? O sea, tengo la que está en el punto A y la que está en el punto E. Entonces, tengo que calcular una para el punto A y otra para el punto E. ¿De acuerdo? Y entonces, pues esa integral calculada de esa manera simplemente va a quedar lo siguiente. Va a quedar, pues 2pi por i. Dijimos que era horaria, ¿no? Ojo, porque hay que tener cuidado el sentido, ¿no? Entonces, como es horaria, entonces va a ser menos 2pi por i, que multiplica a z sobre z más 3, evaluada en el punto z igual menos 1, más, menos 2pi por i, que multiplica a z sobre z más 1, evaluada en z igual a menos 3. ¿De acuerdo con lo que escribí ahí? O sea, la hago por separado. O sea que esto me va a quedar menos 2pi por i, que multiplica a menos 1 menos 1 medio, ¿sí? Menos, voy a poner menos aquí adelante y pues después si me da negativo pues lo cuadramos. Menos 2pi por i, que multiplica a menos 3 sobre menos 3 más 1 sería menos 2.
O sea, entonces me da menos 2 pi por i, bueno, en realidad más 2 pi por i medios. Bueno, entonces sería menos por menos es más, entonces sería menos 2 por 3, 6 pi por i medios. O lo que es lo mismo, menos 4 pi por i medios, o sea, menos 2 pi por i. Eso me daría la integral. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería una forma. Esa sería una forma. Sería cuando el polo es simple en ambas singularidades, ¿no? Sí, se calcula simple en ambas singularidades. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero entonces retomamos entonces la otra clase aquí con fracciones parciales. ¿Listo? O sea, entonces uno puede hacer aquí las fracciones parciales. Uno puede hacer aquí las fracciones parciales y resuelve las fracciones parciales. Entonces, ahí le da lo mismo. ¿Listo? Le da lo mismo haciendo las fracciones parciales. Y las hacemos ahí rápidamente. Aquí no nos demoramos nada. Que ya tengo hambre, pero... Es que esta clase hasta la 1 así. Entonces, fracciones parciales de z dividido entre z al cuadrado más 4z más 3, ¿cierto? Z cuadrado más 4z más 3. Sí, z cuadrado más 4z más 3. Entonces las fracciones parciales me dan 3 medios. Las fracciones dan, o sea, g de z es escrito en fracciones parciales, me queda 3 medios por 1 sobre z más 3 menos 1 medio por 1 sobre z más 1. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo calculo esta integral? Pues entonces, eso quiere decir que la integral cerrada, ¿no? Sobre camino C de g de z, pues me va a quedar entonces integral de 3 medios por 1 sobre z más 3 de z más la integral cerrada de c de menos 1 medio me multiplica a 1 sobre z más 1 de z. ¿Sí? Entonces, pues bueno, resulta que, pues bueno, como uno la está mirando en z más 3, o sea, aquí está mirando la singularidad en 3, en menos 3, pues entonces eso le va a dar 3 medios por, bueno, menos 2 pi por i más, bueno, menos 1 medio que multiplica, entonces aquí f de z es 1, ¿sí? F de z en este caso sería 1, ¿listo? Entonces como f de z es 1, pues entonces me va a dar 2 pi por i, negativo, ¿no? Porque es antihoraria. Y entonces, ¿esto qué me va a quedar? Pues me va a quedar lo mismo que tenía acá, o sea, me va a quedar menos 6 pi por i medios, más pi por i. Pero menos 6 pi por i medios, pues es menos 3 pi por i. Y entonces, pues de esa manera es fácil ver que esto me va a quedar menos 2 pi por i, que era lo que quería encontrar. ¿De acuerdo hasta ahí? Pero es más fácil por parciales, ¿no? Como lo quiera hacer. O Sacar sea, las ecuaciones en Wolfram sí es más fácil. Ah, eso sí, pero el profesor no nos pone a hacer calcular, o sea, dice que podemos utilizar el Wolfram. sí, o sea, use el Wolfram. A mí no me interesa verlos hacer fracciones parciales. ¿Para qué? Usted ya sufrió bastante con eso. Lo importante es entender cómo se calculan esas fracciones. ¿De acuerdo? Bueno, Listo, profe. no fue más. No fue más si acabó. Listo, profe.
profe, gracias, hasta luego. Profe, una pregunta. ¿Qué? Con el conocimiento de la clase de hoy podemos hacer el último ejercicio del taller. Sí. Listo. Sí, porque el Listo, otro pues, es profe. hacerlo por residuos. O sea, la otra forma de hacerlo por residuos, que es la misma vaina. Pero entonces habría que calcular el residuo. Pero eso no tiene ciencia, ¿sí? ¿Qué nos estaría haciendo falta? Creo que el del quiz es un polo simples, ¿no? O sea, si son polos simples, todo bien. Si son polos, o sea, nos haría falta cuando hay polos que no son simples, ¿sí? Polos de grado 2 o de grado 3. Entonces ahí sí ya habría que hacer otras cosas. Pero con polos simples ya lo puede hacer. ¿Listo? Bueno, ya. Listo, profe. Nos vemos. Listo, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Listo, chao.